Hubo una vez una hortaliza que se erigía como el cultivo más caro que se podía comprar en la Inglaterra victoriana. Por kilo era más valiosa que la carne en el mercado, se cultivaba en los jardines de los adinerados y se servía en las mejores mesas. Esta planta poseía una característica que la hacía diferente a casi cualquier otra cosa que se pudiera cultivar. Se plantaba una vez y producía alimento durante 20 años o más sin necesidad de volver a plantarla nunca. Hoy en día casi nadie ha oído hablar de ella, y mucho menos la cultiva en su jardín. Este es precisamente el problema que vamos a resolver ahora mismo. La horticultura moderna se basa en un sistema que exige volver a plantar casi todo cada año. Esto significa comprar semillas cada primavera, preparar los bancales cada primavera, empezar los semilleros cada primavera y repetir el mismo trabajo una y otra vez por el resto de vuestra vida. La razón de que este sistema exista no es porque sea la mejor forma de producir alimentos, sino porque es la mejor manera de manteneros dependientes de las empresas de semillas, los centros de jardinería y todo el sistema alimentario industrial que se beneficia de vuestro trabajo anual. Pero hay otro camino, uno que era de conocimiento común en el siglo XIX y que ha sido casi completamente borrado de la jardinería moderna. Ese camino es cultivar hortalizas perennes, cultivos que se plantan una sola vez y se cosechan año tras año durante décadas. La hortaliza que voy a mostraros hoy se llama col marina. Es el ejemplo perfecto de cómo funciona este sistema. Dado que la col marina es una planta perenne que produce brotes comestibles cada primavera durante 20 años o más, una vez que entendáis cómo cultivarla, no necesitaréis comprarla ni plantarla nunca más. La col marina es un miembro de la familia de las coles, originaria de las playas de guijarros de las costas de Gran Bretaña y el norte de Europa. Crece de forma silvestre en condiciones que matarían a la mayoría de las hortalizas de huerto, sobreviviendo a la brisa marina, el viento, la sequía y los suelos pobres. El hecho de que prospere en entornos tan hostiles os dice todo lo que necesitáis saber sobre lo resistente y fuerte que es esta planta. Esta es una de las razones por las que era tan valorada en el pasado. Casi no requería cuidados una vez establecida y producía cosechas fiables año tras año sin falta. En la época victoriana, la col marina se consideraba un manjar y era una de las hortalizas más caras que se podían comprar en el mercado, más costosa que los espárragos y mucho más apreciada que las verduras comunes. Las familias adineradas la cultivaban en sus huertos no solo por su buen sabor, sino porque era un símbolo de estatus, un cultivo que requería conocimientos y habilidad para crecer adecuadamente. Los brotes blancos blanqueados que surgían a principios de primavera eran una señal de que comprendíais la horticultura tradicional y teníais la paciencia de invertir en la producción de alimentos a largo plazo en lugar de perseguir rendimientos anuales. En algún momento entre la era victoriana y la actualidad, la col marina desapareció casi por completo de los huertos. Si preguntáis hoy a la mayoría de los jardineros si alguna vez han cultivado col marina, o si tan siquiera han oído hablar de ella, la respuesta será negativa. El motivo de esta desaparición es el mismo por el cual la mayoría de las hortalizas perennes han sido borradas de la jardinería moderna. No encajan en el modelo industrial de agricultura que depende de que compréis semillas e insumos cada año. Una planta que produce durante 20 años a partir de una única plantación es una planta que no genera ventas recurrentes. Eso la hace inútil para la industria de las semillas, aunque sea increíblemente valiosa para vosotros. La col marina es perenne, lo que significa que vuelve año tras año desde el mismo sistema de raíces. Una vez que la plantáis, producirá brotes comestibles cada primavera durante 2 décadas o más. La forma de cosecharla es blanqueando los brotes, lo que consiste en cubrirlos para que crezcan en completa oscuridad y se vuelvan blancos en lugar de verdes. Este proceso de blanqueamiento es lo que le da a la col marina su sabor delicado y su textura tierna. La col marina sin blanquear es amarga y dura, pero la blanqueada es dulce y suave, similar al espárrago, pero con un sabor más rico y complejo que era muy apreciado en la cocina tradicional europea. El método para cultivar col marina proviene directamente de John Seymour, quien dedicó una sección entera de su libro a este cultivo olvidado.
Explica que a la col marina le gustan los suelos ricos, profundos, bien abonados y francos, así como un clima fresco y húmedo. No se debe intentar cultivarla en lugares calurosos y áridos, lo que la hace ideal para huertos del norte en regiones costeras, pero menos adecuada para climas desérticos. El primer paso para establecer la col marina es preparar el suelo adecuadamente, lo que significa cavar profundamente, al menos a 2 paladas de profundidad, e incorporar abundante estiércol rico en la tierra. Debido a que la col marina tiene raíces profundas, necesita esa fertilidad para sustentar décadas de producción. Podéis empezar la col marina desde semilla o desde esquejes de raíz, que en la terminología tradicional de jardinería se denominan estacas. Seymour dice que los esquejes de raíz son el método preferible porque las plantas que empiezan desde estacas comienzan a rendir en el segundo año, un año entero antes que las plántulas. Esto es importante porque cuanto antes empiece a producir vuestra col marina, antes dejaréis de necesitar comprar hortalizas en la tienda y más rápido avanzaréis hacia la independencia alimentaria, que es el objetivo principal de cultivar plantas perennes. Si empezáis desde semilla, siémbralas en primavera y aclara las plántulas para que queden a 10 centímetros de distancia. A la primavera siguiente, trasplántalas a su ubicación definitiva, espaciándolas unos 75 centímetros en las filas. Manténlas libres de malas hierbas durante el primer año mientras establecen sus sistemas radiculares y para el tercer año estarán listas para la cosecha. Pero si empezáis desde esquejes de raíz, plantáis las estacas directamente en su ubicación permanente a principios de primavera y estarán listas para cosechar en el segundo año, lo que os ahorra una temporada de cultivo completa y os permite llegar antes a la producción. La clave para cosechar la col marina es el blanqueamiento. Seymour explica que no se puede comer la col marina verde porque es amarga. Las plantas deben ser blanqueadas, es decir, privadas de luz por completo para que los brotes se vuelvan blancos. Podéis hacer esto cubriendo las plantas in situ con cubos, cajas o macetas invertidas con los agujeros de drenaje tapados. La idea es crear una oscuridad total para que cuando los brotes surjan en primavera, crezcan blancos y tiernos en lugar de verdes y duros. Este es el mismo principio que se utiliza para blanquear el apio, la endivia y los espárragos, una técnica que se ha usado durante cientos de años para mejorar el sabor y la textura de las hortalizas. Si queréis col marina fresca durante el invierno, podéis forzar su crecimiento, lo que significa proporcionar calor para que la planta crezca fuera de temporada. Seymour ofrece 2 métodos para esto. El primero consiste en extender estiércol caliente sobre las cubiertas de blanqueamiento a finales del otoño o principios del invierno, lo que genera calor al descomponerse y calienta el suelo lo suficiente como para estimular el crecimiento. El segundo método es desenterrar las raíces en otoño y plantarlas en tierra franca en un lecho caliente, un marco con calefacción o incluso en un sótano cálido. Mantenéis el suelo a una temperatura de entre 13 y 15 grados centígrados y en completa oscuridad. En pocas semanas tendréis brotes de col marina frescos en pleno invierno, que es exactamente lo que hacían los jardineros victorianos para abastecer sus mesas con verduras frescas todo el año, sin depender de mercados o importaciones. Al cosechar la col marina, cortáis los brotes cuando tienen unos 30 centímetros de altura, lo que suele ocurrir a principios de primavera si cosecháis al aire libre o en invierno, si habéis forzado las plantas en interior. Seymour recalca que la col marina, como todas las plantas perennes que se cosechan para comer, debe tratarse con respeto. Esto significa que tomáis vuestra cosecha y luego dejáis que la planta crezca bajo la luz del sol, verde y fuerte, para que pueda fortalecerse para el año siguiente. Este es el principio fundamental de la horticultura de hortalizas perennes. No estáis esquilmando la planta, la estáis gestionando como un recurso a largo plazo que os alimentará durante décadas si la tratáis correctamente. La razón por la que la col marina funciona tan bien como planta perenne es que tiene un sistema de raíces profundo y fuerte que almacena energía y nutrientes. Cada año, la planta utiliza esa energía almacenada para emitir nuevos brotes en primavera. Siempre que no cosechéis en exceso y permitáis que la planta se recupere después de retirar vuestra cosecha, continuará produciendo año tras año durante 20 años o más.
Esto es completamente diferente a las hortalizas anuales como la lechuga o los tomates, que se agotan en una sola temporada y luego mueren, dejándoos para empezar de cero al año siguiente. La col marina también es increíblemente resistente. El hecho de que crezca de forma silvestre en playas costeras de Guijarros, donde está expuesta a la brisa marina, al viento y a suelos pobres, os indica que no es una planta delicada que necesite cuidados constantes en condiciones perfectas. Una vez establecida en vuestro huerto, sobrevivirá al descuido, a los inviernos fríos y a suelos que no sean ideales. Seguirá produciendo siempre que le deis los cuidados básicos que necesita: estiércol ocasional, blanqueamiento en primavera y respeto por su ciclo de crecimiento. Eso la convierte en uno de los cultivos de menor mantenimiento que podéis tener, especialmente en comparación con las plantas anuales que requieren atención constante y replantación. Una de las cosas más interesantes de la col marina es que produce varios tipos de partes comestibles. Aunque los brotes blanqueados son la cosecha principal y la parte más apreciada en la época victoriana, la planta también produce brotes comestibles similares al brócoli en primavera, que tienen un sabor dulce y almendrado, y las propias raíces son comestibles y se han utilizado en la cocina tradicional europea. No solo obtenéis un cultivo de esta planta, obtenéis brotes, yemas y raíces, todo de una sola plantación que dura décadas. Ese nivel de productividad es casi inaudito en la horticultura moderna, donde la mayoría de los cultivos os dan una cosecha y luego los arrancáis para empezar de nuevo. Vale la pena comparar la col marina con el espárrago, porque el espárrago es la única hortaliza perenne con la que la mayoría de los jardineros están familiarizados. El espárrago es justamente célebre por ser una planta que podéis cosechar durante 20 años o más desde una sola plantación, pero la col marina tiene varias ventajas sobre el espárrago. La primera es que la col marina es mucho menos común, lo que significa que cultivarla os hace parte de una tradición que casi se ha perdido. La segunda ventaja es que la col marina es más versátil, ya que produce brotes, yemas y raíces en lugar de solo tallos. La tercera ventaja es que la col marina es más resistente, prosperando en condiciones que estresarían al espárrago, incluyendo entornos costeros salinos y ventosos donde el espárrago sufriría. La razón por la que la col marina desapareció de los huertos modernos no es porque dejara de funcionar o porque a la gente dejara de gustarle su sabor, sino porque no encaja en el sistema alimentario industrial. El sistema alimentario industrial se basa en las plantas anuales, cultivos que plantáis cada año y cosecháis una vez, porque ese sistema genera ventas constantes de semillas, fertilizantes, pesticidas y todos los demás insumos que mantienen la rentabilidad de la industria. Las plantas perennes como la col marina rompen ese modelo porque, una vez que las plantáis, no necesitáis comprar nada más durante 20 años. Eso las hace económicamente inútiles para las empresas de semillas, a pesar de que son increíblemente valiosas para vosotros como jardineros y como personas que buscan ser autosuficientes. Si esta historia cambia la forma en que veis los cultivos olvidados de vuestro entorno, por favor, suscribíos y dadle a me gusta al canal. Estamos sacando a la luz la historia que intentaron enterrar. Plantad el futuro. El próximo tesoro será revelado pronto.